Dios bendiga grandemente nuestras vidas esta mañana, este día. Agradecemos al Señor que nos permita reunirnos, ¿cierto?, este tiempo y a través, ¿cierto?, de exponer su palabra. Espero en Dios sigamos quedando expuestos también nosotros, ¿cierto? Amén. Aleluya, para que no llegue el día en que estemos delante de Él. Amén, porque ahí ya, tristemente, lo que no hiciste acá, ya no va a haber cierto tiempo para revertirlo. Amén. Así que Dios nos guíe, sea el Señor con cada uno de nosotros en esta mañana. Amén. Vamos a ir a la palabra. Se encuentra en el libro de Éxodo 13. Éxodo capítulo 13. Versículo 17 al 22. Éxodo 13, 17 al 22. Por la lluvia, mi hermano, este día jueves, ¿cierto? No tuvimos enseñanza. Pero no quería quedarme con lo que Dios había tratado para ese día conmigo. Amén. Este día jueves, Dios me estuvo hablando de una palabra que es cobertura. Amén. ¿Ha escuchado eso? Cobertura, amén. Cubierta, amén. Tapa. Es cierto, algo que se pone como techo, en el hebreo también se habla de techo, aquello que nos protege, que es refugio. Amén. Y primeramente quiero sacar el mal entendimiento de cobertura, porque a mí, por ejemplo, como pastor, se me ha preguntado en algún momento: pastor, ¿ustedes tienen cobertura? ¿Cuál es su cobertura? Para todos nuestra cobertura es Dios. Amén. Todos caminamos bajo esa cobertura. La iglesia tiene una cabeza, que es Cristo. Amén. Ella, ¿cierto? Él es nuestra cobertura. Esto de cobertura, para que entendamos, primero quiero sacar el mal término cobertura. Amén. Esto de cobertura espiritual, y no es tan espiritual la verdad, porque bíblicamente no sale esa cobertura espiritual que habla este mundo, amén, o que se habla muchas veces a nivel de iglesia, amén, donde se pone a un ser humano, ¿cierto?, como cobertura, amén. Debemos comprender algo muy claro. Nosotros, cuando queremos entender, ¿cierto?, la palabra cobertura, tenemos que ver de dónde nació. La palabra cobertura, como les digo, en la iglesia, a nivel de iglesia, empezó a surgir hace un poco más de 20 años atrás, con el movimiento que se ha llamado hasta el día de hoy apostólico y profético. Y cuando nosotros comprendemos cuál es la cobertura que traen estos hombres que se levantaron en algún momento, amén, porque la iglesia, como les digo, no hablaba de cobertura antiguamente. Amén. La iglesia nunca habló de cobertura porque tenía la cobertura clara, la cabeza, que era Cristo. Amén. Y todos caminábamos de acuerdo
Y se camina de acuerdo y se debe caminar siempre de acuerdo a esa cobertura. Es Cristo, Él nos guía. Amén. Nosotros estamos demandados a seguir, no al hombre, es seguir a Cristo. Amén. Pero como les digo, este movimiento trajo esa palabra de una nueva forma. Amén. Poniendo a un hombre, incluso se llamó hasta paternidad espiritual. Cobertura, paternidad espiritual. Se hablan muchas cosas. Amén. Por eso que tiene que ser como, y se muestran como una persona superior, porque se entiende que tiene que ser superior a alguien para poder ser cobertura de otro. Amén. Y a ese otro se le mira como inferior. Amén. Se debe poner estar en una condición inferior para que ese superior pueda, ¿cierto?, ser cobertura. Amén. Un nivel mayor de unción, y ahí es que salen los super ungidos. Amén. De ahí empezamos a ver un movimiento de super ungido y todo esto. Perdone que les diga, no es el mensaje la verdad, pero debemos sacarnos primeramente el entendimiento de cobertura. El mal entendimiento, el mal concepto. Amén. Eso no es cobertura, la verdad. Eso ha traído, mi hermano, un mirar al hombre, un seguir al hombre y desviarse verdaderamente de lo que donde tenemos que tener puestos nuestros ojos. Amén. Como pueblo de Dios. Así que todo esto, este movimiento, si usted ve, incluso las coberturas se pagan. Un pseudo apóstol por ahí, él pide $50,000 por ser cobertura de la iglesia, de alguna iglesia. Algo de Guillermo se llama. Sí, Malobrado no, es Maldonado. Vende la cobertura y hay muchos que la venden. Amén. Cuando usted ve Pedro, cuando le habla a los líderes, a los que iban a hacer, ¿cierto?, a llevar el liderazgo dentro de la iglesia, Pedro les dice que no deben ser, ¿cierto?, gente que ponga su señorío sobre la iglesia. Amén. No se vuelvan señores de la iglesia. Al revés. Ellos aprendieron de Cristo mismo que el mayor debía ser el siervo. Amén. Y ponerse como sirviente al servicio de la iglesia y no como señores. Amén. Les dijo también que no participaran de ganancias deshonestas. Amén. Sí, porque mi esposa hablaba recién, ¿cierto?, de la ofrenda, de los diezmos, pero hay personas que se aprovechan de tergiversar para pedir un dinero. Amén. Tomarse de las escrituras para tergiversarlas y pedir dinero. Y esa es hacerse ganancia, pero de una forma deshonesta. Amén. Aleluya. El Señor nos dice y nos permite, ¿cierto?, poder a los que trabajamos para el Evangelio vivir de él. Amén. Pero la advertencia para nosotros es no vivir con ganancias deshonestas, o sea, manipulando la palabra, manipulando las emociones de las personas. Estas coberturas lo hacen. Ponen un señorío, una superioridad. Amén. Se hacen ver superiores, como un papado, mi hermano, como un papa poniéndose encima de la iglesia o de esa iglesia y de esos pastores. Amén. Por eso no pueden quedarse en un nombre solamente de pastor, tienen que ponerse apóstol para que se entienda que hay un rango mayor, una superioridad de unción. Pero bueno, Dios nos saque eso, amén, de nuestras mentes. Amén. Vamos a lo que es verdaderamente la cobertura de Dios. Amén. Y como les decía,
Es bueno ir al principio para tener la base y el principio bíblico de lo que es cobertura. Vámonos al principio, al génesis de cómo el Señor, ¿cierto?, fue sobre Israel. Y aquí dice, entonces en Éxodo 13, 17 en adelante, y dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Amén. Allí comenzó la cobertura de Dios sobre el pueblo de Israel. Amén. Dios no los llevó por el camino de los filisteos. Era un camino también que se llamaba el camino donde caminaban también los mercaderes. Amén. Era el camino donde pasaban por entre medio de pueblos. Era el camino que era recorrido por todo. Amén. El Señor dice que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Cuando vino el Señor sobre las vidas de ellos, al sacarlos, mi hermano, de la esclavitud de Faraón, de Egipto, el pueblo, cuando salió, vino la cobertura de Dios sobre ellos. Amén. Y empezó a actuar esa cobertura. Esta es la cobertura que también debemos entender nosotros. La cobertura, mi hermano, sobre la vida del cristiano, esa cabeza que es Cristo sobre la iglesia, ella es la que va a decirnos por dónde debemos ir. Ella es nuestra guía. Cuando hablamos de cobertura, nosotros debemos entender que se habla de cobertura cuando se habla de protección y guía. Amén. Eso es lo que directamente da una cobertura. Da protección, pero también esa cobertura da guía. Amén. Nosotros a lo mejor podemos estar, ¿cierto?, más animados a querer recibir protección. Pero la protección no se va a causar si nosotros no seguimos la guía. Amén. ¿Por qué? Porque la cobertura limita. Amén. La cobertura que estaba sobre Israel los limitaba a no querer irse ni salirse de ella. Amén. No irse por algún lugar que ellos querían, sino que ellos estaban limitados. Si querían estar bajo una protección, tenían que estar bajo la guianza. Amén. Espero en Dios esto le vaya hablando, porque nosotros debemos comprender. Anhelamos, mi hermano, y estamos viendo, estos son tiempos peligrosos, muy peligrosos, donde tú y yo, mi hermano, necesitamos cobertura. Amén. Y este que está aquí parado no es cobertura tampoco. La cobertura es Cristo, la cobertura es el Señor. Amén. Nosotros somos el pueblo de Dios que estamos bajo esa cobertura. Amén. Por lo tanto, lo que hace la cobertura es mantenernos, ¿cierto?, en unión. La cobertura causa unión. Todos los que salieron de Egipto comenzaron a caminar bajo esa cobertura, unidos. A lo mejor alguien quería salir arrancando, somos libres y vamos a empezar a hacerlo. No, ellos entendían que no podían ser así. Amén. Así que Dios empezó a dirigirlo, empezó a guiarlos. Dios lo que le hizo entender a Israel es que la cobertura da dirección. Así que por lo tanto Dios los llevó por el camino de la tierra no los llevó, por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Amén. Porque dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Aleluya. Amén. Era el camino más corto.
Era el camino más corto. Y ojo, no lo llevó por ese lugar. Está diciendo Dios, no porque Dios no podía derribar a los pueblos, a los filisteos que estaban ahí. Amén. Porque Dios tiene el poder para haberse abierto el camino entre medio del ejército, por lo más poderoso que pudiera haber sido. Dios se hubiese abierto el camino y lo hubiese pasado por ahí. Pero Dios dice, por ellos, por el corazón de ellos. Amén. Hay un profeta, recuerdo bien dónde está, en Miqueas, de los profetas pequeños, ¿cómo se le llama? De los menores, de los profetas menores, y él dice, hablando de parte de Dios, sacaré a mi pueblo al desierto. ¿Para qué? Para hablarle al corazón. Amén. El Señor no quiso meterlos por donde había la gente, donde estaba el pueblo de los filisteos, donde estaba a lo mejor toda la mercancía que había, todo lo que podía ver el pueblo por ese lugar. Él se los llevó dice, y rodeó. Amén. Rodeó, o sea, tenía un camino directo, corto, pero el Señor dijo, no los voy a llevar por ahí. Amén. Por el bien de ellos, no porque yo no los pueda llevar, no porque yo no pueda con lo que se van a enfrentar ahí los pueblos, los filisteos, que podían tener mucho poderío de ejército. El Señor dice, para que no se arrepienta el pueblo, amén, cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Así que rodearon por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Aleluya. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. Ahí está la cobertura. Para guiarlos, ¿se da cuenta? Por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Aleluya. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Poderoso nuestro Dios. Aleluya. La cobertura del Señor, mi hermano, estuvo sobre el pueblo de Israel. Amén. Estar bajo esa cobertura es la que nos conviene a nosotros como iglesia. El pueblo de Dios está demandado a caminar bajo esta cobertura. Amén. En este tiempo está este mismo Dios. Amén. Esa nube, esa columna de fuego, esa columna de nube que guardaba de día a Israel, y el fuego, ese torbellino de fuego, esa columna de fuego que los guardaba de noche, es Jesucristo hoy día. Amén. Hay una escritura en Deuteronomio que también cierto detalla en Números 9, Números capítulo 9, versículo 15 en adelante. También Dios habla de esta nube y el fuego sobre el tabernáculo. El día en que fue erigido el tabernáculo, fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio. Y desde el anochecer hasta el amanecer había algo semejante a fuego sobre el tabernáculo. Así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche. Cuando la nube se levantaba de encima del tabernáculo,
los hijos de Israel se ponían en marcha. Y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Señor, los hijos de Israel partían y al mandato del Señor acampaban. Ellos quedaban acampados todos los días que la nube permanecía sobre el tabernáculo. Cuando la nube se detenía muchos días sobre el tabernáculo, los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor y no se ponían en marcha. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato del Señor quedaban acampados y al mandato del Señor partían. Cuando la nube se detenía desde el anochecer hasta el amanecer y la nube se levantaba por la mañana, ellos se ponían en marcha. Cuando la nube se levantaba ya fuera de día o ya fuera de noche, ellos se ponían en marcha. Aleluya. Si la nube permanecía 2 días, 1 mes o 1 año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, los hijos de Israel quedaban acampados y no partían. Pero cuando se levantaba, ellos partían. Al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían, guardando la ordenanza del Señor, de acuerdo con el mandato del Señor dado por medio de Moisés. Esto nos aclara, amén, lo que comprende estar bajo esa cobertura. Y nos debe dar una claridad, mi hermano, puntual también para este tiempo. Como les digo, la presencia de Dios que estaba en esa nube, que hoy día por fe sabemos que Dios va delante nuestro. ¿Cuántos pueden decir en su corazón igual que en Romanos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Algunos, mi hermano, ¿sabe por qué no tienen esa seguridad, esa protección? No experimentan la protección de Dios. Porque Dios está con, pero no por. Amén. La nube iba por delante. No con, sino que iba por delante. La presencia de Dios los guiaba. Amén. Se levantaba la nube y se movían. Fuera fuego cuando estaba en la noche, si se levantaba la nube, o sea, el fuego de noche, mi hermano, imagínense de noche, que podían a lo mejor descansar y dormir, en momentos Dios quería que ellos de noche se movieran. Y dice que si se levantaba la columna de fuego de noche, aunque era para dormir, pero si se levantaba y se movía, ellos tenían que levantarse y partir. Amén. Como hablábamos ayer, hay que golpe para el voluntarismo de aquellos israelitas que estaban en ese lugar. Amén. ¿Sabe? El Señor dice al principio que leíamos en Éxodo 13, dice que Él los libró, rodeando, ¿cierto? El desierto, rodeando el Mar Rojo por el desierto. Los sacó, ¿cierto? ¿Para qué? Para no enfrentar directamente a los filisteos, porque ahí había guerra. Pero ¿sabe lo que se armó? No una guerra exterior en la vida de ellos, porque la evitaron al no pasar por este pueblo guerrero que lo iba a enfrentar a Israel. Amén. Y ellos podían desanimarse al ver la guerra, dice Dios. Como los conocía, los sacó por el desierto donde ellos no veían nada más que la nube y tenían que seguirla. Estaban completamente en el desierto, mi hermano, a despensas de lo que Dios les diera, a donde Dios los guiara, por donde Él lo hiciera pasar. Bendito sea su nombre. Y nos damos cuenta, mi hermano, que Israel, amén, no enfrentó la guerra externa con los filisteos, pero en el desierto Dios le empezó a tratar y a buscar de hablarle al corazón, porque ese era
Ese era el propósito de sacarlo al desierto. Amén. No era el propósito de llevarlos por el camino más largo, sino porque Dios quería tratar con el corazón de ellos primeramente. Y Dios también, mi hermano, busca primeramente tratar con nuestras vidas antes de que venga la guerra, antes de que vengan las luchas externas. Dios quiere tratar contigo y conmigo, mi hermano, en nuestro interior. La cobertura, lo que Dios hace es eso, mi hermano. Nos protege de tantas cosas que pueden venir sobre nosotros, pero ¿para qué? Para que nosotros podamos darnos cuenta que hay en nuestros corazones. Aleluya. Santiago, en el capítulo 4, he hablado de Santiago ya este sábado pasado, domingo pasado. La verdad es que un libro que, como les digo, son tan cortos estos libros. Amén. Pero Santiago como líder quedó liderando la iglesia, amén, junto con Pedro. Habla en toda esta visión que debemos tener nosotros. No como gente separada, sino que con visión de pueblo de Dios, con visión de iglesia, de cuerpo. Amén. O sea, unificarnos, hacernos uno. Santiago en el capítulo 4, versículo 1 dice, y ahí habla de una lucha interna dentro del miembro. Amén. Una batalla, una guerra que se arma, pero dentro, en el interior de la persona. Amén. Como les digo, externamente el Señor lo sacó por el camino, ¿cierto?, del desierto, evitando la guerra externa con los filisteos. Pero se le armó una guerra interna. Amén. Porque ahí empiezan a batallar los deseos nuestra iglesia. Amén. Los deseos, las necesidades que tenemos nosotros. No, mi hermano, las prioridades. Amén. Sino que empiezan a surgir los deseos nuestros. Y ahí donde nosotros, mi hermano, a veces no nos damos cuenta que nos salimos debajo de la cobertura. Amén. Porque son las guerras y las batallas que están dentro nuestro. Dios dijo, voy a evitarle el pasar por la guerra y enfrentar la guerra externa con los filisteos, para que no se arrepientan y se devuelvan, o sea, salgan debajo de mi cobertura y quieran volver de nuevo a la esclavitud de Egipto y estar de nuevo, sometidos bajo, entre comillas, la cobertura del faraón de nuevo. Amén. Pero ¿sabes, mi hermano? Aquí es donde empezó a mostrarse lo que había dentro, en el interior, en el corazón de ellos. Es aquí, iglesia, cuando nosotros empezamos, como nos hablaba el Señor este día domingo pasado, porque va a estar bajo la cobertura de Dios, habla de sumisión. Es lo que nos hablaba el Señor la semana pasada. Amén. Es sumisión, tenemos que someternos. Y someter todo nuestro interior primeramente. Porque son ellas, mi hermano, ahí están las batallas. No tiene que ver las cosas externas que suceden en nuestras vidas, sino que lo que está sucediendo en nuestro interior es lo que va a causar que nosotros, mi hermano, decidamos buscar y seguir bajo la cobertura de Dios o empezar a hacer lo que a nosotros mejor nos parece. Porque al Señor, en su entendimiento, los llevó por el camino más largo. Nosotros siempre buscamos lo más corto, las vías más cortas. Aleluya. Como te digo, yo te aseguro que hay muchos cristianos que están en los caminos del Señor, pero siempre está buscando la protección, pero no entiende que no se va a dar protección sin guianza.
pero buscan la protección sin guianza. Sí, pero no puede, mi hermano. Cuando hay cobertura, nosotros tenemos que entender que tenemos que ir bajo esa guianza, porque ahí se da la protección. Amén. Yo me salgo de esa cobertura y ahí donde empieza a pegar el sol. Ahí donde el frío, mi hermano, de este mundo empieza a golpear nuestras vidas. Amén. Ahí donde podemos morir espiritualmente, apartándonos de Dios, de la vida. Así que este versículo en Santiago 4, versículo 1, habla de la guerra, de las batallas que se levantan en el corazón. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta el apóstol Santiago. Amén. Si se le hubiese preguntado a los israelitas en ese tiempo, no es que las guerras podían venir de los filisteos, podían venir de cuánto pueblo podía estar ahí delante de ellos con ejércitos grandes. Ahí está la guerra, ahí está la lucha, ahí está la pelea con las cosas externas. No, es que los pleitos, dice el apóstol, no vienen de lo externo. ¿De dónde vienen entonces? Pregunta de nuevo, pero respondiendo a la primera pregunta. Amén. Son divertidos estos apóstoles. Hacen una pregunta y después con una pregunta responden. Es una pregunta-respuesta. Vuelvo a preguntar entonces, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No son sus deseos, sus pasiones, las cosas que se mueven en el interior? ¿No es de ahí donde vienen? ¿Y están combatiendo con ustedes? Este pasaje se refiere a los deseos y pasiones pecaminosas que residen en el ser humano y que a menudo causan conflictos tanto internos y que después se causan, ¿cierto? Y se ven en lo externo. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Santiago 1, 13 al 15. Si vamos a hablar de Santiago, hablamos bien de Santiago, porque la verdad es que es gozo poder saber que Santiago nos habla, ¿cierto? En el capítulo 4, versículo 7, someteos. Amén. Pero ese someteo se da cuenta que empieza diciéndole con estas preguntas. En el capítulo 4, el versículo 7 dice, someteos a Dios. Amén. Pero este capítulo 4 comienza con esto que leíamos recién. ¿De dónde viene la guerra? Amén. Los pleitos. Y luego entonces cuando saca a la luz de dónde vienen, no vienen de adentro, de su interior, de sus deseos, de sus pasiones. Amén. Desordenadas que tienen todavía, que no están bajo la ordenanza de Dios. Es que saben, mi hermano, la cobertura lo que causa es orden. Amén. Es que la cobertura, mi hermano, en esa protección y en esa guía, nos ordena. Causa unidad. La cobertura causa no solamente protección y guianza, causa orden, causa unidad. Amén. Causa que todos, mi hermano, podamos fijarnos en lo mismo. Amén. Poniendo nuestros ojos en el Señor y no mirando las cosas de este mundo. Porque el otro camino daba hacia los pueblos. Y los pueblos tenían sus culturas. Y los pueblos tenían sus cosas para regirse. Aleluya. Pero el Señor los sacó por el desierto. Aleluya. Por eso que Santiago en el capítulo 1 le aclara a la iglesia en el versículo 13 al 15 diciendo, esta es la NTV, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me ha tentado,
Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Amén. Aleluya. Los sacó por el desierto donde no había nada. Pero ellos se veían que como que Dios, ¿cómo nos puede pasar por aquí? Si no hay nada. Amén. Es que si no hay nada por aquí, si nosotros no estamos viendo nada y lo que nosotros necesitamos, ¿dónde lo suplimos si aquí en el desierto no está? Todo lo que necesitamos nosotros, todo lo que nuestros deseos quieren. No hay nada ahí. Aleluya. Pero ¿sabes, mi hermano? El Señor no nos sacó por ese lugar para tentarlo. Amén. Sino que para que cada uno de ellos se diera cuenta que lo que está moviéndose dentro es lo que lleva luego a caer en tentación. La tentación viene ¿de dónde? De nuestros propios deseos. Así dice la NTV. La tentación no viene de Dios porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Y el 14 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Amén. De esos deseos nacen, el 15, de esos deseos nacen los actos pecaminosos. De esos deseos nacen luego nuestros actos pecaminosos. Amén. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Aleluya. Y hablando de muerte, no fue que en Israel, mi hermano, todos, y el Señor les dijo, no quedaron, ¿dónde están sus padres? No murieron todos en el desierto. ¿Dónde están los que salieron de Egipto? Amén. ¿Dónde quedaron ellos? Quedaron muertos en ese desierto. Un desierto que Dios los sacó por mejor. Amén. Pero les fue por peor. Pero fue porque Dios fue tentado a hacerle un mal a ellos por pasarlos por ahí. Dios no es tentado por el mal. Y más aún, Dios no los sacó por ahí para tentarlos a ellos. Porque Dios tampoco tienta a nadie. Aleluya. Sino que es para que nosotros veamos que son nuestros deseos. La tentación, ¿sabes de dónde viene? De nuestros deseos, dice Santiago. Esos deseos son los que nacen, de ahí nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no fue el desierto, amén, el que mató, sino que en el desierto murieron. Pero, ¿qué los llevó a la muerte? Los deseos que hicieron nacer, el pecado en ellos. ¿Sabe, iglesia? Lo que primero quiso combatir Dios con ellos es que ellos pudieran glorificar, y ayer leíamos una escritura. ¿Se recuerda cómo Dios quiere ser glorificado? En las cosas más básicas, ¿o no? Amén. Cuando coman, cuando beban, que son las necesidades vitales, básicas de todo ser humano. Necesitamos vivir y para vivir debemos comer y debemos beber agua. Y Pablo dice, sean que ustedes coman o que beban agua cuando se suplan de sus necesidades vitales y cuando hagan todas las cosas que puedan hacer. Háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque en eso no sucede que un Dios egocéntrico recibe la gloria a Él. No, porque Él, sin que nosotros lo glorifiquemos, Él es glorioso. Él es majestuoso.
sin que nosotros abramos nuestras bocas para decir lo grande que es. Al final, cuando nosotros abrimos nuestras bocas, quedamos cortos para expresar lo que Él es. Porque Él es mucho más de lo que tú entiendes que es grande. Y Él es mucho más de lo que tú puedas entender de majestuoso. Él es mucho más allá de eso. Porque no nos cabe cuán grande y cuán inmenso es nuestro Dios. No hay nada parecido. No podemos mirar y decir, oye, así Dios es más o menos. Se asemeja porque dice que Él es incomparable. Alabado Dios. Este pueblo, tristemente, mi hermano, lo que le sucedió es que es lo mismo que le está sucediendo a muchos cristianos en este tiempo. Cuando vamos bajo la cobertura de Dios, debemos comprender, iglesia, que aquí el Señor va a empezar a hablar al corazón, va a empezar un trato interior. Porque ahí, antes de cualquier cosa externa que tengamos que enfrentar, aleluya, lo primero es enfrentar nuestros propios deseos. Tenemos que ser confrontados, mi hermano, y confrontar nuestros propios deseos personales, pasiones que se están moviendo dentro nuestro. Porque ahí es donde está la guerra, iglesia. Nosotros podemos venir aquí caminando bajo la nube. Podemos estar buscando la cobertura diaria de entender, debo congregarme, debo buscar la cobertura de estar orando constantemente en el Señor. Orar sin cesar. Debemos buscar y caminar bajo esa cobertura, bajo la dirección, la guianza de nuestro Dios. Pero si te están moviendo así, como se movió Israel, moviéndose bajo esa nube y ellos se paraban y tenían que ya es de nuevo y aquí estamos, de noche cuando estamos cansados tenemos que seguir caminando porque la nube no se detuvo aquí o el torbellino de fuego no se detuvo, sigue adelante y tenía que marchar el pueblo. Aleluya. Es ahí donde los deseos empiezan a tratar con el corazón y el interior. ¿Sabe lo que hizo este pueblo? Un poco que se salió esa cobertura y se puso esa cobertura sobre un monte donde iban a recibir, ¿cierto?, la dirección ya directa de la palabra, porque esa es la guianza nuestra, la palabra de Dios. Cuando entonces Dios, a través de esa cobertura, empezó a tratar con un hombre en ese monte Sinaí para darle la palabra, ¿cierto?, la guianza, los mandatos, las ordenanzas, para ordenar al pueblo, porque esa cobertura eso es lo que hace, y empezó a tratar con ese hombre, y mientras el pueblo estaba abajo, había quedado sin la nube, porque la nube se posó en el Sinaí. Mire, mi hermano, un momento que la cobertura se sale de ellos, y ellos empezaron a decir, vamos a levantar un ídolo. ¿Y sabe cómo le llamaron a ese ídolo? Era un becerro. ¿Qué hicieron? Era un becerro parecido al que habían visto en Egipto. Porque había un dios también ahí en Egipto. Pero a ese becerro ellos le llamaron Jehová. Lea la escritura. O le llamaron el nombre que le daban a Dios. ¿Y sabe qué? Más aún le dieron la gloria a él. Diciendo, aquí está, lo edificamos, ahora adorémoslo porque Él nos sacó de Egipto. ¿Desconocieron? Mi hermano, les dieron el mismo nombre. ¿Cuántos cristianos creen que están adorando a Dios, pero dándole la gloria a un trabajo, al dinero, a cualquier cosa, diciendo de aquí viene? Él nos... Amén. Le damos la gloria a nuestra fuerza, a nuestra inteligencia. Es que si yo no hago esto, yo no voy a tener en el desierto. Si ellos no se movían bajo la guianza de Dios, no tenían protección. Amén. No tenían alimento, no tenían agua. Bajo esa cobertura sacaron agua de la roca.
Bajo esa cobertura, codornices que quizás en bandada iban para otros lados, Dios las condujo al desierto. A un lugar que no es para que tuvieran codornices, porque no tienen nada para comer ahí. Y las dirigió para que fueran a su pueblo. Pero las dirigió, ¿sabe por qué? Por la queja, por los deseos que en el corazón empezaron a explotar hacia afuera. Los deseos, mi hermano, cuando no son sometidos bajo esa cobertura. Y eso es lo triste de muchos cristianos, porque puede estar, mi hermano, bajo la cobertura de la iglesia. Y como te digo, muchas veces para decir, bueno, me congrego. Amén. Pero no para estar bajo una guianza de, sino que para decir me congrego. Porque eso me puede dar la protección. Pero sigo en mi voluntarismo de ir, después de ver cómo yo dispongo mi tiempo. Amén. Cuando Dios nos reúne aquí, nos reúne para seguirlo a Él. Él es la cabeza, no de una persona, de la iglesia. Él no va a venir a buscarte a ti solo. Él va a venir a buscar a una iglesia sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Amén. ¿Tú quieres limpiarte separado? Separado no puedes limpiarte, no puedes sacar manchas ni arrugas, porque Dios va a venir a buscar a su iglesia, porque aquí, bajo esa cobertura, es donde verdaderamente Dios obra con poder. Aleluya. Sí, porque aquí donde sale a luz, mi hermano, y es lo que tiene que salir antes de que se provoque mi hermano, un pecado. Porque los deseos, amén. ¿De dónde viene la tentación? De los deseos desordenados nuestros. Pero ojo, hasta ahí no pasa nada. Pero los deseos hacen nacer el pecado. Conciben y luego da a luz la muerte. Aleluya. Primera de Juan 2, versículo 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Amén. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo eso no ha hablado el Señor. ¿O no ha hablado hace rato ya de la vanagloria, de lo vano, de la vana manera de vivir que tenemos, la vanagloria de la vida? Amén. La vida vana que llevábamos caminando. Todo eso dice el Señor que no proviene de Dios. No viene del Padre. Amén. Y nosotros podemos, como entendemos, el Padre nos da cobertura. Tener una paternidad. Por eso te decía que los que hoy día hablan de cobertura, entre comillas, hablan de una paternidad espiritual. Y aquí dice que el Padre, amén, eso no proviene del Padre, eso no proviene de nuestra cobertura espiritual, de nuestro Padre Celestial. Amén. Aleluya. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Qué fuerte saber que el Señor no los llevó por el mundo. Lo hizo esquivar. Todo ese mundo pecaminoso que había en ese tiempo. De los filisteos, de los pueblos que estaban ahí. Ese camino estaba lleno de pueblos, mi hermano, idólatras. El mundo. Con todas sus pasiones y sus deseos desordenados. Se los llevó por el desierto. Pero ellos iban llenos también de deseos y pasiones desordenadas. Se ordenaron para caminar bajo la nube. Amén. Pero no para seguir la guianza.
sino que solamente la protección. Ellos querían comer, pero no glorificaron al Padre cuando pidieron comida y carne. No, ellos se quejaron y murmuraron. Amén. ¿Y qué les dijo el Señor a Moisés? Porque Moisés, ¿cierto?, se enojó en su corazón. ¿Cómo puede este pueblo estar hablando lo que habla? Y el Señor le dijo, Moisés, tranquilo, no están hablando ni quejándose ni murmurando de ti. Si están murmurando de alguien, murmuran de mí. Si se están quejando de alguien, se quejan de mí. Aleluya. No le agrada ser pasado por el desierto. No le agrada. El Señor, cuando le habló al faraón a través de Moisés, le dijo, deja sacar a mi pueblo porque yo los quiero sacar al desierto, para que me adoren. Amén. Bendito Dios. Nosotros, mi hermano, en nuestros deseos no queremos, mi hermano, el desierto. Nosotros queremos ver cosas pobladas, queremos tener cosas tangibles. Pasan más allá de comer y beber. Nuestros deseos pasan más allá de los deseos, mi hermano, vitales. Nosotros, mi hermano, queremos más que comer. Queremos un tenedor libre. Queremos más que simplemente ropa hoy día. Amén. No la marca. Queremos mucho más, mi hermano, que el deseo vital. Amén. Mucho más allá que el deseo vital. Y ojo, porque muchos, la abundancia que viven hoy día, dicen es bendición. Bajo la cobertura de Dios está la bendición. Sí, está bajo la cobertura de Dios, tenemos la bendición de Dios. Pero ¿sabe, mi hermano? Que bajo esa cobertura, Israel cayó con sus deseos de querer comer carne. Amén. Y empezaron a quejarse y empezaron a murmurar, hasta que un momento el Señor les dijo, ya dile a este pueblo que mañana van a tener carne. Y no van a tener un día. No, y ni siquiera 2 días ni una semana. Les voy a dar carne hasta que les salga por los ojos. Aleluya. Y a veces a la abundancia que muchos están viviendo, surgió por los malos deseos que se causó en un pecado, de quejarse, por no tener, por codiciar, porque eso no proviene del Padre. Los deseos de la carne no provienen del Padre. Pero es que son muy humanos, son deseos humanos. Amén. Los deseos nosotros los cambiamos por necesidad de. Lo hacemos como necesarios. Amén. Pero para Dios, si tú tienes alimento y tienes vestido, el alimento, el maná escaseó, nunca escaseó. Siempre estuvo ahí. La Escritura dice, siempre cuando el Señor habla de comida y habla de vestido, a Israel es muy claro y puntual, mi hermano. Y eso tenemos que llevarlo al ámbito espiritual nuestro, incluso material, porque Dios dice que a ellos no les escaseó el maná. Todo el tiempo que estuvo la cobertura sobre ellos, hubo maná. Ellos se quejaron de que, maná en la mañana, maná en la tarde, maná para esto, maná con esto otro. Tenían que comer maná para todo. Maná. Y sus ropas, mi hermano. Amén. No es que voy a renovar mi closet porque... sí, cambios de temporada. Pero lo voy a regalar. A ellos no cambiaron de closet por 40 años. ¿Sabe por qué? Porque la cobertura les permitió que ellos tuvieran siempre. No se les desgastaron. Amén. Y no eran de marca. Tienen que haber sido unas chalailas que se hicieron ellos. Amén. Y caminar por el desierto tiene que haber sido la arena.
el desgaste de todo eso, pero no se desgastó su ropa. Amén. Sus vestidos no se desgastaron ni se rasgaron, y sus calzados aguantaron y soportaron todos los 40 años que estuvieron ahí. Amén. Murieron con sus chalas puestas. Murieron ahí en el desierto. Ahí quedaron. Quedaron con sus ropas que salieron, con todo. Todo eso quedó en el mismo desierto. Murieron ellos con todo eso. Nunca les escaseó nada. ¿Amén? La abundancia que tuvieron, ¿sabes de dónde salió? De los deseos de ellos. Aleluya. Si tú tienes vestido, dice Gálatas, tienes abrigo y alimento, debes estar contento. ¿O no es así? Amén. Pero nuestros deseos se causan en que luego venga el pecado y nazca el pecado en nosotros. Aleluya. No amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo. Amén. Todo, y cuando es todo. Los deseos de la carne, eso está en el mundo. Eso no es del Padre, no proviene de él. Los deseos de la carne, iglesia. Amén. Por eso, tú me puedes hablar de necesidad. Necesidad en lo vital es el agua. ¿Qué le escaseó? Lo más vital que el primero le escaseó a Israel. 3 días caminaron. Estaban justo en el límite de morir de sed. Pero ¿sabe por qué no vino agua en esos 3 días? Porque cuando el Señor los sacó, era para que ellos lo adoraran. Amén. Nosotros, mi hermano, nos andamos fijando muchas veces, movidos por nuestros deseos, no por la adoración, no por la gratitud, sino por nuestros deseos, mi hermano, de carne. Amén. Eso nos mueve, mi hermano. Y cuando nosotros somos movidos por eso, no hay alabanza, no sale cosas gratas de nuestra boca hacia nuestro Dios. Nos sale gloria, nos sale alabanza, nos sale regocijo de saber que Él nos sacó, mi hermano, y nos libertó de la esclavitud del pecado. Y que si ahora estoy aquí, aunque sea un desierto, aunque pueda morir en este desierto, pero Él me libró, me hizo libre y hoy día soy de Él y le pertenezco a Él. Por lo tanto, le glorifico, le doy toda la gloria. Amén. Aleluya. ¿Sabes cómo hubiese fluido el agua para que ellos tomaran y bebieran? Pero 3 días, mi hermano. Pasaba un día y ellos no veían agua, pero sí veían la nube. ¿Le glorificaron en el desierto? Nada. Ellos no se arrodillaron, no le adoraron, no le dieron gracias, mi hermano. Ellos cantaron por la protección cuando pasaron el Mar Rojo. Ellos cantaron una alabanza. ¿Por qué? Porque vieron a los carros del faraón perderse en el mar, morir ahí ahogados. Y eso es lo que cantaron. Y nuestro Dios nos protegió. Y hablaron de la protección. Pero antes de eso, no salieron alabanza hacia Dios. Cuando estaba cerrado el Mar Rojo y estaba delante. Y venía el ejército detrás. No le exaltaron. Amén. Hasta el mismo Moisés se arrodilló. Y el Señor le dice, ¿qué hace Moisés ahí? Amén. Levántate y dile al pueblo que marche. La cobertura está delante tuyo. Entonces dile al pueblo que marche. Amén. Aleluya. ¿Cuántas veces por nuestros deseos nos detenemos, iglesia? Por nuestros deseos nos detenemos, nos salimos de la guianza de Él. Por nuestros deseos de querer algo. Hoy día puedo decir, mi hermano, después de 20 años aquí, puedo decir, pucha, yo necesito una casa. Y mis deseos empiezan a buscarla. Y cuando tengo la casa, la quiero terminar bien. Y después que la termino bien,
Pues hay que llenarla. Y empezamos, mi hermano, nuestros deseos empiezan a tomar parte en nuestra guianza. Entonces nos llevan a buscar allá. Amén. No nos damos ni cuenta cuando se causan los deseos de la carne, se vuelven en deseos de los ojos. ¿Sabes cuáles son los deseos de los ojos? El codiciar. Amén. No es que yo anhelo tener estas cositas. Y a veces es codicia. Y nosotros la queremos encubrir. Amén. Es codicia. La codicia no es de Dios, del Padre. No proviene de Él. Amén. Nosotros codiciamos. Pero si tenemos un techo, tenemos el mayor techo que podemos tener, iglesia. ¿O no? Nuestro techo, nuestro refugio es Dios. Aleluya. El hijo no tenía dónde recostar su cabeza. No había techo físico. Pero la gloria era para el Padre. Aleluya. Ahí vemos, mi hermano, cómo los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, iglesia, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Ellos no hubiesen muerto en el desierto, hubiesen trascendido. Amén. Hubiesen pasado el Jordán y hubiesen entrado a la tierra prometida. Si no se hubiesen quedado enredados por sus deseos. Porque Dios los puso en el desierto no para tentarlos. Iglesia, entiende que en momentos Dios no te pone en una situación compleja, económica, lo que sea, para que tú seas tentado. No, porque la tentación viene de los deseos que tenemos. O sea, Dios sabe lo que quiere cuando nos pone en una condición así compleja, extrema. Es para que nosotros nos demos cuenta que hay dentro. Porque hay una guerra dentro. Una batalla. Amén. Y lo peligroso es estar cediendo a esos deseos y no mirando la nube. Porque cedemos a esos deseos y vamos a desviarnos de la voluntad. Y la voluntad del Padre, como está escrito aquí. Amén. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa con él? Permanece para siempre. Aleluya. Esa permanencia es la que Dios, mi hermano, quiere que pase con nosotros, sus hijos. Estar bajo la cobertura de Dios es estar bajo la voluntad de Dios. Amén. Mi hermano, deja de pensar en la protección, porque la protección se va a dar mediante tú estés en la voluntad de Dios. Mediante estés en la guianza de Dios, la protección va a venir. Mediante estés bajo la protección de Dios, tus necesidades básicas van a ser, mi hermano, suplidas. Tus deseos, mi hermano, de comer y tus deseos de beber agua van a ser suplidos. Pero desde ya, antes que los tengas, por solo tener esa cobertura, empieza a glorificarlo porque tienes todo. Bajo la cobertura ya tienes todo. Da por hecho, iglesia, que Él, mediante avancemos en los caminos de Dios, lo sigamos, nos levantemos cuando Él quiera que nos levantemos. Nos movamos, mi hermano, cuando Él quiera que nos movamos. Y si tenemos que quedarnos en una condición de prueba, en un momento y establecernos en esa prueba, no te quejes. Amén. Porque la nube está ahí y está cubriéndote. Él va a ser contigo. Amén. Pero no salga queja de nuestras bocas. No murmuremos, iglesia. Levanta tu mirada espiritual. La nube está ahí y está adelante. Porque si está detrás, va a tener complicaciones. Si se movió a un costado o al otro, tienes complicaciones. No estás bajo ella.
Tienes que caminar bajo esa cobertura. O sea, bajo la voluntad de Dios. Y va a permanecer para siempre. Él lo dice, mi hermano, Él lo promete. Y tú y yo vamos a poder ver esa eternidad de gozo con Él. Caminemos bajo esa cobertura. Son tiempos, iglesia, donde nosotros, mi hermano, como le hemos hablado dentro de todo este tiempo, volvámonos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Tus deseos te dividen, iglesia. Tus pasiones te dividen. Dividen tu corazón, dividen tus fuerzas. Porque están tus deseos por un lado, tus necesidades por un lado, de suplir, tus pasiones. Y está un Dios que te está diciendo, yo te quiero aquí hoy día. Yo quiero que vaya y camine. No te quedes pegado en sacar adelante, no sé, un trabajo o cualquier cosa. Dios quiere verte moviéndote. Cuando Él te diga mover. Y quedarte cuando Él te pare y te detenga. Aleluya. Dios nos haga sensible a eso, iglesia. Porque la cobertura conviene. Y conviene estar bajo esa cobertura en este tiempo. Te lo aseguro, iglesia. No en vano Dios está hablándonos de que tenemos que estar de acuerdo los unos con los otros en este lugar. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está. Aleluya. Está su cobertura donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Donde hay gente que está siguiendo su voz. Donde hay gente que está siguiendo esa nube. Amén. De día. Ese torbellino de fuego de noche. Dios es bueno. Y está en medio nuestro hoy día. Amén. Aleluya. Amén. Cuando este mundo le está desmereciendo la iglesia del Señor, el pueblo de Dios hoy día tiene que levantar, amén, levantar el nombre de Cristo. Levantar el nombre de Cristo es levantar la cabeza. Y cuando levantamos la cabeza, el cuerpo mismo es levantado. Por inercia, el cuerpo mismo va a ser levantado. Cuando nosotros levantemos, mi hermano, el nombre del Señor, la cabeza va a levantar también al cuerpo. Aleluya. En Él encontramos descanso para tener quietud cuando Él lo diga. Protección, guianza, ordenanza, bendición hay bajo la cobertura del Señor. Oramos. Amén. Abierto está el altar. Si quieres dedicar un momento a decir, Señor, yo sé que hay deseos que se están moviendo dentro de mí. Amén. Que me llevan y me provocan a buscar salirme de tu cobertura. Aleluya. Salirme, mi hermano. Ellos físicamente no se salían debajo de esa cobertura porque sabían que había protección ahí. Estaban en el desierto. Pero se salían de sus corazones. Se salían de la alabanza, de la adoración, de la gloria que se merece nuestro Dios. Aleluya. Abierto está el altar.